tenemos una gran invitada que lo anunciábamos al comienzo, que es psicóloga deportiva. No le vamos a pedir, si ella quiere lo puede contar, a quiénes atiende, si vale el término, pero no le vamos a pedir eso, no nos interesa. Pero sí nos interesa que nos cuente un poco cómo funciona la psicología en el deporte. En algunos otros aspectos de la vida sabemos cómo funciona. Yo alguna vez fui paciente, Román también, a Jorge no lo recibieron nunca, no tenía solución. Pero lo cierto es que queremos entender un poco cómo funciona la mente del deportista, la mente humana dentro del deporte, y que ella, que está muy vinculada y muy relacionada con esto, nos cuente un poquito algunos secretos o algunas cuestiones que tienen que ver con este tipo de vida del deportista. Así que, Luciana Weinstock, bienvenida aquí a Pelota al Piso. ¿Cómo va? Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Sí, bienvenida. Bueno, me alegro mucho. ¿A Jorge cómo no? Bueno, arranco. ¿Qué es ser psicóloga deportiva? A ver, los psicólogos, obviamente, tenemos la licenciatura de psicología y después hacemos lo que tiene que ver con una especialización en el mundo del deporte. Yo, desde que me recibí de psicóloga, siempre fui como una fanática del mundo del deporte y empecé a entender que la cabeza a la hora de jugar funciona de una manera tan especial, tan apasionante. Entonces, bueno, de a poco me fui especializando. Acá, la verdad que hay una especialización para poder ser psicólogo del deporte y también, bueno, obviamente poder hacer experiencia en el exterior, donde sí, en España o en Estados Unidos está como mucho más avanzado. Y a partir de ahí, bueno, uno meterse en lo que ustedes decían, bueno, la cabeza de un deportista, de cómo funciona un deportista, más que nada en el alto rendimiento, que no es para todo el mundo, yo siempre digo. ¿Y cómo es la cabeza de un deportista en el alto rendimiento? Es apasionante, es interesantísimo. La verdad que los atletas o los deportistas que llegan al alto rendimiento no llegan porque sí. Nadie llega a ser profesional en el deporte de un día para el otro. Hay mucho sacrificio, mucha perseverancia, mucha constancia, mucha frustración. Es un camino completamente sinuoso. Yo empecé en fútbol cuando tengo 42 años y a los 23 ya estaba en el fútbol, o sea que estoy muy acostumbrada a que ruede la pelota y poco la palabra. Entonces, la verdad que para mí en el mundo del fútbol es muy interesante escuchar a los jugadores de fútbol, escuchar a los cuerpos técnicos, al equipo de por sí, porque cuando uno, maneja información, en realidad no sabe qué hay detrás de ese deportista. Y es tan interesante como la reacción frente a la adversidad, cómo la motivación en exceso o la falta de motivación influye mucho a la hora de salir a una cancha. Yo siempre hablo del eterno suplente, de los tipos que están afuera de la cancha o están en el banco y están luchando por una posición, el jugador que no se lleva bien con el técnico y cómo hacer para tener un diálogo y una comunicación. ¿Qué pasa en esos 15 minutos de un partido cuando uno va al vestuario? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿A quién le voy a llegar? ¿A quién no? Entonces, nada, es un mundo que es apasionante. Tenemos muchas cosas por charlar y muchas inquietudes, pero quiero ir a dos que las desarrollarás en lo que vos consideres, que tienen que ver con casos de ayer, por ejemplo. Uno es con River y uno es con Racing. El de River tiene que ver con este equipo que en este tipo de situaciones de mano a mano es demoledor y que cuando juega por ahí los torneos del fútbol argentino le cuesta un poco más porque por ahí está abocado a otra cosa. Pero que cuando vienen estas situaciones de mano a mano te mata de la cabeza futbolísticamente, deportivamente. Sí, muestran que hay un sistema de equipo. Terrible. Y que tiene que ver mucho con el entrenador que tiene. Y la otra es, Racing hace un mes fue campeón de la Superliga, con lo que provoca la cosecha de un título en un equipo que no sale campeón todos los años y que se produce, me parece, una relajación normal por el estrés que provoca esta lucha, el pelear toda la fecha desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto hay de psicológico en esto? ¿Cuánto hay de mental? Si esto es normal lo que sucede en uno y en otro equipo. A ver, yo hoy no puedo hablar específicamente por ser parte de ningún cuerpo técnico, ni de Racing ni de River. Sí conozco la cocina y conozco mucho los equipos y jugadores que pertenecen a ambos equipos que ustedes nombran. Y a ver, es interesante también cómo el líder genera una idea o un sistema. Yo siempre digo que hay algo técnico, táctico y físico y también obviamente lo mental, pero si vos no tenés un esquema y una táctica y un sistema específico para determinadas situaciones, obviamente que por más que uno labure la cabeza y las emociones, después el equipo sale a la cancha y no rinde. A ver, sí, obviamente entiendo que cuando hay exceso de rendimiento, de poder
llegar a tope, de poder estar donde uno quiere estar, sí, después de mucha contracción hay relajación. Eso suele pasar en cualquier atleta y en cualquier deporte de equipo. Y también los líderes, a ver, los líderes son, yo siempre digo que son como los directores de la orquesta. Si un líder tiene una comunicación fuerte, perseverante y tiene convocatoria y puede convencer a los jugadores, más allá de tener un plantel interesante de talentos, yo creo que uno puede hacer muchas cosas. Por eso, a ver, el Cholo el otro día en una charla decía que a nivel ya profesional, técnica, táctica y físicamente, más o menos los equipos pueden estar, a ver, no te digo que a la misma altura, pero bueno, hay como competitivos, pueden ser competitivos. Sí, son competitivos y realmente lo emocional es lo que agrega valor. Vos hoy en una Premier League, lo emocional es lo que hace que un equipo llegue o no a donde tiene que estar. Y sí, obviamente que River ayer mostró todo lo que tiene, desde lo técnico, desde lo táctico y lo físico y lo mental, y que la verdad que cuando hay una adversidad, hay un equipo que se junta para poder acceder a esa adversidad, porque también uno no tiene que olvidar que una cosa es el objetivo de equipo que vos tengas y después los objetivos individuales. Se abre el libro de pases, empieza un mercado donde hay muchos jugadores que quieren quizás progresar, salir de un lugar, mostrarse. Entonces también pesa cómo está el objetivo personal de cada jugador que esté dentro de la cancha más el objetivo en común. Luciana, hay elementos que se han agregado al deporte, ¿no? Primero voy a lo genérico. Sí. En los últimos 20 años podríamos poner como línea de corte, en los que todos vamos a estar de acuerdo que ayudan. La nutrición, la neurociencia y en el mundo del deporte en general, la psicología. Quizás, por razones que vos conocerás igual o mejor que nosotros, el fútbol es un deporte conservador al que le ha costado mucho incorporar la psicología. Tal vez, estoy elaborando una hipótesis para que vos después le pongas la certeza. Tal vez, y de esto puede hablar Jorge también, la psicología se incorporó primero en las divisiones juveniles, tratando de pensar cómo apoyar a chicos que tenían esos deseos por delante, pero que constitutivamente estaban en un tiempo de crecimiento. En deportistas de élite, profesionales, futbolistas, llegó, pero con cierta resistencia. ¿Es todo lo que dije cierto? ¿Llegó y se instaló? ¿Todavía hay cierto prejuicio en el mundo del fútbol en relación a la psicología? ¿O ya no se debate de la importancia que tiene este aspecto para tratar de encontrar otras maneras de aportarle cosas al jugador y finalmente lograr el objetivo? A ver, internacionalmente ya no se debate el tema, no solo en el fútbol, sino en cualquier deporte de élite, eso está clarísimo. Cualquier equipo que tiene monetariamente posibilidad de tener en un cuerpo técnico una nutricionista deportiva y un psicólogo del deporte accede a eso. Y vos recién cuando decías esto de las canteras, de las inferiores, se me vino a la cabeza un recuerdo mío que la verdad que sí, en general siempre se empezó, por lo menos en el fútbol argentino, se empezó a apostar a tener un psicólogo dentro de las inferiores, de novena a séptima y de sexta a cuarta. Para ayudar en el camino a los futuros jóvenes profesionales, que realmente el camino es muy, muy largo. En los clubes hoy en la Argentina la mayoría en inferiores tiene psicólogos del deporte y yo aplaudo y celebro eso, porque la verdad un chico en formación, un adolescente, a ver, el fútbol más allá de poder llegar y firmar un contrato profesional también forma valores. La verdad que un pibe que quizás en su casa no tiene la posibilidad de tener la constancia, la perseverancia, el poder tener una promesa o un compromiso con alguien, quizás lo aprende en el club de barrio o en el club donde fue fichado y no en su casa. Y yo creo que las inferiores te da eso. Pero en el deporte profesional hoy, no tener un psicólogo del deporte o alguien que labure la cabeza y las emociones es dar ventaja. Claro. Es dar ventaja al 100%. Entonces, si podés acceder a eso y no lo haces, y la verdad, tu apertura mental no es muy grande. Ahora, quiero preguntarte por un hecho. Espera. Sí. Vos dijiste que en Europa esto no es materia de discusión. No es materia. ¿Y por qué acá todavía es materia de discusión? Te digo porque yo lo viví en carne propia, en inferiores. Vos cuando ibas a los dirigentes y le pedías ya sea un psicólogo social o un asistente social o un psicólogo para las inferiores, no estaba dentro del presupuesto. No sé si te estoy hablando hasta el más o menos 2013. Tampoco 2014. está en materia de discusión en otros deportes en la Argentina. No, es que acá, del fútbol acá verdaderamente muchos de nosotros no hay materia de discusión, pero sí de los que tienen que resolver, por eso te pregunto. Mira, Jorge, me hiciste acordar que yo trabajé con muchos jugadores de San Lorenzo, de las inferiores de San Lorenzo, y yo decía, ¿por qué no? Individualmente. Individualmente, ¿por qué? Porque en ese momento San Lorenzo no tenía un psicólogo, tenía una persona encargada de la pensión,
pero no una persona que se encargaba de trabajar tanto fuera y dentro de la cancha lo que le pasaba a los chicos a la hora de ser titulares, a la hora de ser suplentes, a la hora de quedar libres, porque la verdad que la mayoría son los que quedan libres y los pocos son los que van escalando. Y yo en realidad terminaba trabajando con los jugadores por fuera del club, porque los representantes empezaron también a entender de que si vos tenías un chico que representabas y lo laburabas desde la parte, a ver, siempre con el mayor de los respetos, ¿no? Cuando digo lo laburabas, desde la parte mental y emocional, probablemente ese chico iba a seguir en carrera por sobre los que no llegan más allá de que tengan un talento determinado. Sí, aunque más no sea para subirle el umbral de frustración. Exactamente. Ahora, en eso de cuando laburás, entre comillas, y se entendió perfectamente a lo que apuntabas, con un chico de 14 años, 15 años, 16 años, ¿también vos lo preparás para que esté listo para el no o solamente con la problemática diaria? No, yo lo preparo. A ver, si trabajo con los cuerpos técnicos, yo no soy buchona de nadie y obviamente que lo que queda entre el jugador y yo no pasa a ningún lado. Yo quiero que quede claro esto porque nosotros trabajamos bajo lo que tiene que ver con el secreto profesional. A ver, si a mí un jugador me cuenta algo, yo inmediatamente, por más que trabaje con determinado cuerpo técnico, obviamente que esa información queda entre el vínculo entre el jugador y yo. De hecho, debe ser uno de los primeros prejuicios que tenés que derrotar, ¿no? Sí, porque, a ver, en la Argentina por lo menos hubo mucha mala praxis con respecto a esto, entonces, a ver, uno cree que la generalidad es así. Aclarado esto, Hernán, lo que vos me decías, yo trabajo con los chicos de inferiores más que nada en qué pasa si no llegas. ¿Cuáles son las alternativas que vos tenés aparte del fútbol? Porque la mayoría de los chicos que empiezan en prenovena o en novena, en realidad se abocan exclusivamente al fútbol, porque hoy el fútbol no va mucho de la mano con la escolaridad. O vas al colegio o jugás al fútbol. Entonces nosotros tratamos de, inculcar en los clubes que también los chicos puedan tener tiempo para estudiar, porque en definitiva los que llegan son los menos. Y a la hora de Pero ¿quién tiene que entender? Porque mira, ayer justo con Román hablábamos de este tema. ¿Quién tiene que entender esto? Los entrenadores. ¿El colegio o los entrenadores? Los entrenadores, a ver, si bien el colegio puede hacer excepciones, porque o tenés un partido que se jugaba el sábado o el domingo, lo tuviste un miércoles por lluvia. A ver, el colegio tiene cierta flexibilidad, pero el club, no voy a generalizar, pero la gran mayoría no te dan esa posibilidad. A ver, si vos no estás, si vos estuviste citado y no estás a tal hora para jugar porque tenías que dar una prueba, bueno, a ver, que pase el que sigue, porque hay millones en ese puesto que están luchando por estar ahí. Entonces me parece que tiene que haber también un trabajo de conciencia y de concientización con los clubes, con lo que tiene que ver con la educación, porque aparte recién yo hablaba con uno de los chicos, con uno de los productores afuera. Hoy, cuando un jugador llega al profesionalismo, no es solo el que juega extremadamente bien. Hoy los clubes de afuera te piden que sepan hablar, que tengan una conferencia de prensa y puedan contestar, que tengan que ir a una gala de una fundación y tener prestancia y poder hablar porque terminen siendo referentes. Entonces, si vos desde las inferiores no empezás a trabajar en todo eso, cuando llegan a la primera, es tarde. Y te pregunto esto, porque vos marcas de que no es compatible en la Argentina la escolaridad con el fútbol, o que es muy difícil. En los grandes clubes ahora sí, bueno, en la mayoría en la general no. En Europa pasa en todos lados que sí. ¿Es compatible? ¿Vos podés hacer? A los 15 años el chico puede estudiar y puede jugar al fútbol. A veces, a ver, en los clubes más importantes de Europa, sí. Sí, en general tienen que aprender idioma, sí o sí tienen que tener los estudios. Yo trabajo mucho ahora con el psicólogo del Porto y la verdad que le pregunto mucho, por más que yo no pueda estar ahí, le pregunto mucho cómo es la dinámica de las canteras. España, la mayoría de los clubes tienen en las inferiores psicólogos deportivos y la verdad que le dan un lugar enorme a la planificación de lo que va a ser el año, independientemente de si van a sacar cracks o no. Porque de verdad nadie tiene garantizado de que llegue nadie. Yo hace poco tenía un chico en la 6ª división con el cual trabajaba y era esos tipos que, bueno, a ver, vos Jorge, a ver, lo sabés más que nadie, que vos decís, este pibe lo quiero para mi equipo y va a llegar a primera y ya quiero firmarle un contrato. 6ª división. Se va a una 15 gira. años, ¿no? 16 años. Sí, 15, 16. Y vos viste que cuando decís, este pibe no hay forma que no llegue. Sub 15, nada, de repente se lesiona. Ligamento cruzado, 6 meses afuera. Y uno cree que después, a ver, que un chico a los 15 años, que es un crack, va a salir de eso. El pibe nunca más volvió al club. Entonces es tan sinuoso el camino
Y el que vos tenías garantía de que en el sexta la rompía, no sabés si después en primera división va a ser un crack. Y fuiste a un caso, si se quiere, extremo de una lesión. Ahí viene un tipo que dice, a mí me gusta lo que vos jugás y lo que vos jugás no me gusta, y se terminó. No, pero además las decisiones, y en esto no me va a dejar mentir porque seguramente se lo deben consultar, son edades muy especiales, ¿no? Vos imaginate que cuando vos estás asumando para la primera, o ponerle para una reserva, que ya empezás en 15, 16, 17, 18 años, está la novia que te gusta, la chica que aparece, tu papá que capaz tiene algún problema, hay un montón de cóctel de cosas que te pueden sacar del fútbol. Y tener ese problema, como ella dijo, en cuanto a una lesión, cuando vos tenés 15, 16 años, no es lo mismo cuando vos sos profesional y tenés 22, 23. Totalmente. Quedás Miren, afuera. La adolescencia, por estadística, es la etapa de mayor abandono en el deporte. Ahí está. Entonces, a ver, porque como decía Jorge, empiezan a haber un montón de deseos que no son solo la pasión por la pelota. La chica que te gusta, el baile, la junta de amigos, el querer salir, si estás en la pensión, tratar de, bueno, a ver cómo haces para tener una autorización para rajarte el fin de semana y poder irte. Perdón, mi vocabulario es muy futbolero. Entonces, a ver, uno tiene que estar acompañando mucho a esos futuros jugadores. Y no solo al futuro jugador, sino también a la familia, porque uno no es un ser aislado, es un ser biopsicosocial donde realmente hay una familia alrededor, y nosotros en general en fútbol inferiores y fútbol infantil terminamos trabajando más con los padres que con los chicos. Ahora, yo quiero preguntarte Ese es un tema que me interesa un montón. Sí, es que da para Bueno, múltiples charlas y hasta de acá puede salir algo interesante con continuidad. Pero yo quiero preguntarte por cuestiones concretas, específicas. Y en los dos extremos, ¿no? Porque no es el mismo paciente el adolescente que el deportista consagrado. Los miedos, la demanda. No, y cómo llegan a la consulta. El profesional te llega con un mega auto, con una cartera cruzada que vos claro. decís, bueno, a ver. Pero cuando se sienta ahí tiene que ser humilde, porque si no es receptivo a escuchar una opinión diferente, ya arranca en una condición no de las ideales. Pero te quiero preguntar por eso, por casos puntuales. No nos vas a dar nombres, pero quiero tus Ana O de Freud, ¿no? Sin caer en el nombre concreto. Sabe, Román, tiene psicoanálisis encima. Tengo. No le hizo nada todavía. Lo tengo sí, muy todavía cerca, además, en casa. Quiero hablar de situaciones del hoy. Redes, memes. El chico que todavía no juega no forma parte del estado público de las redes. El consagrado sí. Y esto quizás no le afecta directamente a él, si no se contamina, pero sí a la familia. Se dan casos de este estilo, de la mirada externa, pero ya no hablamos solo de la mirada externa de los 70.000 de la cancha, sino de lo que implican las redes, ¿no? Con la potencia que hoy tienen. La verdad que la presión externa, yo siempre digo que los de afuera son de palo, pero lamentablemente son de carne y hueso. A ver, los jugadores de fútbol en este caso, que es con los que yo tengo más cotidianidad, lidian mucho con la presión externa. La verdad que no es un tema menor. Las redes, me acuerdo que cuando en un diario deportivo ponían los puntajes, era todo un tema lidiar con esos puntajes, porque por más que uno diga, bueno, ok, no lo mires el puntaje, cada vez que el jugador miraba el puntaje se volvía loco. ¿Te volvías loco vos, Jorge? No, yo no, yo la verdad que no. Porque los mejores puntajes que me pusieron es cuando peor había jugado, verdaderamente. Pero los mirabas. Claro, bueno, mirar sí, o alguien siempre te dice, por más que vos no lo quieras mirar, te dice, che, viste, Clarice puso tanto, Cruyff te puso tanto. Pongo el ejemplo concreto porque lo ha dicho él. Pipa Higuaín es un jugador mega consagrado. Y él ha contado que por ahí él no lo veía, pero alguien siempre te dice, ya no importa si está bien o está mal, él se transformó en el emblema del meme. Y él hablaba, perdón la expresión y el título, ¿no? Pero lo sabemos. Y él hablaba de lo que le representaba a su familia, incluso a su papá, que jugó fútbol 20 años con Jorge. El temperamento, el carácter de Jorge, de Pipa, era lo que lo llevó a progresar mucho más que su técnica. Y sin embargo, bueno, él contaba lo que sufría él o su familia con cada una de las burlas a la que él quedaba sometido. Es que la verdad yo creo que el que llega a los máximos escalones es el que sobrevive este tipo de presiones. A ver, a mí me pasó hace poco que un jugador se frustró un pase multimillonario y cuando salía a la calle le preguntaban qué pasó, y todo el tiempo, a ver, él tenía la herida abierta, obviamente, era la salvación de su vida, pero no en cuanto a lo económico, sino en cuanto al desafío deportivo. Y no había persona que en la calle no le preguntara, ¿qué pasó? Y le abría la herida. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Entonces, a ver, ¿cómo le decís a ese tipo que, bueno, no escuchen, no salgan? No, a ver, uno tiene que reforzar las fortalezas que tiene ese jugador y desde ahí empezar a encarar la vida, porque si no es imposible. Después de un superclásico, a ver, tuve pacientes o deportistas que realmente no podían ir a la esquina a comprar, no sé, una gaseosa, porque de verdad es cruel. Pero bueno, cuando uno está en la alta competencia, por eso siempre digo, la alta competencia no es para todo el mundo. Si no sabes tener reacción frente a esa adversidad, y te tenés que quedar en tu casa. Yo creo que, por eso quiero volver más al tema de las inferiores, porque a mí la alta competencia me parece como que tenés otras armas y podés estar preparado, Totalmente. más allá de los dolores que igual te ocasiona, como decías, el hijo de Pipa. En cuanto a la carrera de los entrenadores de inferiores, que son 2 años de carrera que son iguales para dirigir a un nene de 10 años como dirigir a un profesional. ¿Qué pensás con respecto a eso? Porque la especialización no existe en la carrera de entrenador. A ver, amo a los entrenadores que No, quede no tiene nada claro, que ver. y me Yo también, y fascina tengo miles de trabajar. amigos. Es muy difícil. Yo creo que, a ver, si bien hay una formación legal, por así decirlo, yo creo que la verdad lo que te hace ser entrenador, seleccionador o lo que fuera es la práctica. Y sí o sí tenés que empezar a tener herramientas y buscarlas y estudiar Seguro. y tener la práctica y buscarlas y estudiar y tener la práctica. Porque la verdad, a ver, vos empezás a ser un referente de chicos que tienen 10 años y que lo único que les interesa es tu accionar como entrenador. A ver, van a copiar absolutamente lo que vos decís. Hace poco me toca trabajar con un... Voy rápido. Hace poco me toca trabajar con, estamos bien, no con un corras. entrenador y me dice... Tengo un enganche que la verdad no sé cómo decirle que no... Bueno, no importa. X característica. Que no se vaya para atrás. Lo pongo... No sé cómo decírselo. Pero el tipo estaba como si le tuviese que retar un hijo. Entonces lo miro y le digo... A ver, pedagogía 1 y pedagogía 2, no la cursaste, no tenés ni idea. Bueno, vamos a empezar, bueno, a ver, chicos de 12, 13 años, ¿cuáles son las características que tienen a nivel cognitivo y a nivel motriz? Bueno, empezá a aprender eso y después empezá a tener la técnica del refuerzo positivo, negativo, positivo. Un nene de 12 años, cuando vos le querés marcar un error, primero lo tenés que felicitar por lo que está haciendo, después marcarle el error que querés que corrija y después decirle, vamos, nene, vos podés. Pero a ver, como decía Jorge, no todos los entrenadores están preparados para ser docentes. Y la verdad que en el fútbol infantil vos sos más un docente que un entrenador. Le puedes enseñar un poco de táctica y un poco de juego, pero vos estás acompañándolos en su crecimiento como algo lúdico. Claro. Y la verdad que yo me peleo mucho con los entrenadores de deporte infantil, porque no tienen mucha formación en eso. Yo sigo por el lado de Jorge, ¿no? De las inferiores. Todos tenemos hijos de amigos que juegan al fútbol en algún club, en otro club, y que les pasa que jugaron desde los 6 años hasta los 15, titulares, capitanes, hacían goles, salían campeones, siempre tenidos en cuenta, y un día vino uno y dijo, no van más. Y se tienen que ir del club, y tenían una vida organizada alrededor de eso, y se sacrificaron y dejaron cosas de lado, normal de esta profesión o de un montón de profesiones. Y los que más sufrían, por lo que yo tengo entendido de hablar con esta gente, son los padres. Sí. Y perdón que sea autorreferencial, yo tengo un hijo que juega en divisiones inferiores y mi esposa, que yo siempre se lo digo, vos tenés que estar preparada para el día que le digan que no más a tu hijo. Y me dicen, no estoy preparada. Bueno, te tenés que preparar. ¿Cómo se trabaja eso con los padres? Porque vos decías, muchas veces trabajo mucho más con los papás o los familiares que con los propios chicos. Sí, perfecto. A ver, si yo no trabajo para el club, en general lo que hago es citar a los padres en una primera entrevista. Porque no todos los padres que empiezan a acompañar a un jugador de fútbol o un futuro jugador de fútbol en las inferiores tienen idea de qué está en juego. A ver, muchas veces es porque quiero sacar a mi hijo el campeón y bueno, porque el folclore popular es que mi hijo tiene que ser jugador de fútbol. Entonces yo cito a los padres, o si estoy en un club, hago una charla con los padres para contarles más con todo lo que se van a enfrentar que es negativo que con lo positivo. Porque de verdad, los chicos se encuentran todo el tiempo con frustraciones. Me pasó hace poco que trabajaba en un club de inferiores, novena, que son chicos muy chicos, un jugador que era arquero y lo tenía en todos los partidos al padre atrás del arco haciendo exactamente los mismos movimientos que el nene en el arco. Entonces, a ver, de alguna manera u otra, si ese chico un día llega a salir del arco, el padre va a quedarse en el arco ahí también haciendo los mismos movimientos.
¿Va a irse contra un tren para que lo arrollen o qué? Entonces, a ver, muchas veces los adultos proyectan en los chicos eso que les coparía hacer o que les gustaría. Frustraciones y un montón de cosas. Y sí, todo lo que quizás no pudieron ser. Y la verdad que la demanda de los padres es muy fuerte. Por eso yo siempre les digo que no presionen, que acompañen, que no quieran ser los técnicos junto al técnico. Porque pasa mucho. Vos vas hoy a una cancha de fútbol infantil o fútbol inferiores y ves a los padres dándole las directivas a los nenes. Entonces decís, estos nenes, un carrilero por izquierda, ¿a quién escucha? ¿Al padre que lo tiene al lado o al técnico? Entonces, sí hay un trabajo que hay que hacer con los padres y realmente muy en serio y muy a fondo. Cuando arrancaste la respuesta, dijiste, muchos no saben qué está en juego. ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego? Que a tu hijo de repente un día le digan, vas a quedar libre. Está en juego que vayan 5 chicos a una prueba en X club y el técnico sea amigo de uno de los representantes que llevó al chico, entonces no queden los mejores, sino los amigos de. Está en juego de que si vos no les das una alimentación saludable, es muy difícil que tengan un crecimiento sano, por eso la nutrición deportiva ahora también creció muchísimo. Está en juego que porque no te cuidás afuera de la cancha, después tengas lesiones en la cancha. Está en juego de que no siempre llega el mejor. Lamentablemente es así. Entonces vos, por más que sepas que tu hijo es el mejor, quizás hay cuestiones dirigenciales o cuestiones extrafutbolísticas que hacen que llegue uno y no llegue otro. Y así un sinnúmero de ejemplos que obviamente estamos en la tele y no los puedo dar a conocer. ¿Se puede trabajar el miedo a ganar? Porque el miedo a perder es obvio. Del mismo modo que lo que te quiero preguntar es, uno puede trabajar para construir una personalidad ganadora. ¿Puede trabajar para deconstruir una personalidad perdedora? Sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? En donde podemos hablar de la selección argentina. Yo trato de poner ejemplos concretos para que esto no sea tan abstracto en algún modo. Lo que le ha pasado a la generación de la selección, ¿no? De 3 segundos puestos que en cualquier otro lugar del mundo o en muchos lugares se quiere ganar, como acá, pero se valoriza distinto a esos jugadores y acá el fracasado sale con una facilidad de la boca de la gente que asusta. Mira, hay una frase de Freud que es los que fracasan al triunfar. Hay todo un compendio. Y la verdad que uno tiene que estar tanto preparado como para el fracaso como para el éxito. Porque de verdad, a ver, si vos no venís como con una educación y con una formación y con los pies sobre la tierra, te mareás en 2 minutos. Ustedes antes hablaban de la familia y yo cuando trabajo con jugadores profesionales ya consagrados, también trabajo mucho con las esposas de los jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, hablo de la generalidad, no las cosas específicas. El jugador de fútbol, después de entrenar, cuando llega a la casa, con la primera que se encuentra probablemente es con la esposa. A ver, en general, no te digo que son todas que salen a trabajar, quizás haya más de casa que esperan al jugador. Y el jugador ahí genera un tipo de, de descarga que realmente si vos no tenés un sostén familiar que te ponga los pies sobre la tierra, es muy difícil marearse. Y el éxito, la verdad que va mucho de la mano con esto. Y chicos muy jóvenes ganando quizás muchísima plata, si vos no les enseñás el valor de lo que tiene, probablemente en su casa no lo tuvieron esa enseñanza. Estoy de acuerdo, sí. Perdón, te interrumpo solo por esto, estoy de acuerdo. Pero convenimos que en el momento de jugar una final de un mundial o una final de una copa, cuando esto además es repetido, se supone, y yo creo que esto tiene que pasar, el dinero de la cuenta en el banco queda en un costado. El deportista va por la gloria, claramente va por la gloria. Va por la gloria. Entonces, deportiva. Pienso en la fantasía de, ¿y si vuelvo a perder? Y la segunda vez que pierde, ¿y si vuelvo a perder la tercera? La compulsión y la repetición. A ver, nosotros trabajamos mucho con eso, con el autodiálogo y con los pensamientos positivos. A ver, y realmente en un equipo existe mucho eso de si vuelvo a perder y si vuelvo a perder y si vuelvo a perder. A ver, la conciencia no entiende de noes, entonces nosotros tratamos obviamente de apostar a que los pibes salgan y ganen. Sí, puede pasar, es un juego, uno gana y otro pierde, es así. Y la verdad que los deportistas de alto rendimiento tienen una pasión por lo que hacen y realmente un sacrificio enorme. Uno cuando ve a los jugadores que cree que nada, que tienen autos divinos y no, atrás de eso hay un sacrificio enorme, hay lágrimas, hay sudor, hay transpiración y hay un montón de cosas que realmente la gente no ve, pero que detrás de eso hay un tipo que, obviamente, que si no tiene la gloria deportiva, no se puede dormir tranquilo a la noche.
Luciana, nos quedan 3 minutos, marca el árbitro con el cartel. Obviamente. Pasó volando. Sí, y la verdad. verdad que nos gustaría que vuelvas. Un placer. Mañana a las 3. Chicos, mañana Después arreglamos honorarios. Después hablamos. Te voy a dar un Con nombre el remis propio. estoy. Un nombre propio del fútbol argentino. Epa. Pero no porque no sé si lo trataste o no lo trataste, pero que es un caso del que todo el mundo futbolero habla, que es Centurión. ¿Qué pasa con un chico que tiene condiciones futbolísticas, muchas? Te quiero decir algo antes que ella conteste cualquier cosa, y esto, porque lo tengo que decir. Sí. Hay miles de centuriones inferiores, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero miles. Bueno, uno va a la historia de Centurión. No, ya sé, no es por eso, pero digo, es que me viene a la cabeza tantos No, nombres. por eso. Claro. Pero en Menciono primera Centurión es porque- todo macro, es Sí. todo mega. No, bueno, por supuesto. Claro. Pero Centurión trae una historia, como Claro, muchos pibes sí, inferiores, sí, fuerte, dura, llega a la primera división, explota, es un jugador muy querido, se habló de la selección, jugó en Europa, salió campeón con Racing, jugó en Boca, y le pasa todo lo que le pasa. ¿Cómo se hace con eso? A ver, yo no trabajo con Centurión, o sea que no puedo especificar algo sobre Ricardo en sí, pero recién Jorge dijo, hay miles. Yo le contaba a Gillo, Sí, es una de las figuras del canal. una figura del canal que empecé a querer mucho en 2 minutos, Sí, es muy querible. que a mí me pasó lo mismo que Jorge acaba de decir. Cuando yo vi la escena de Centurión con el Chacho, dije, pensaba adentro mío, a ver, saco a la Luciana profesional, siendo profesional. Miré la televisión y dije, flaco, hay miles como vos. Porque me pasó lo mismo. Hablando de la Centurión. Sí, le hablaba al televisor. Sí, bueno, sí, pero es en una referencia influencia mía. Pero de verdad, porque llegar a una primera división y estar en el lugar que estás, no concibo que vos tengas ese trato con un entrenador. Te guste, no te guste, no te importe. A ver, no existe, flaco, es tu entrenador. O sea que, a ver, el diálogo de guapo lo dejás para tu casa. Dentro de la cancha y en el entrenamiento, vos tenés que seguir un lineamiento. Si no, andate, porque el alto rendimiento propone eso. Porque te puede gustar Centurión y podés pensar que es un crack, y de hecho lo es. La verdad que yo admiro su estilo de juego. Hay miles mirando eso. Entonces, a mí como psicóloga del deporte, que acompaño muchísimo a los jugadores para poder estar en ese lugar, me dio bronca. Y yo en general a mis pacientes, cuando pasa eso, les doy una multa. Viste que en el club quizás por llegar tarde una multa, Sí. tener que pagar el asado. Bueno, conmigo también tienen multa, porque hay algo que es código, hay una ética, hay una Rompiste disciplina. una convención mínima que es la el del respeto a la jerarquía, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que, a ver, pasa mucho que los jugadores cuando vienen a la consulta te dicen que no te gusta este técnico no sabe ni cómo me llama por el apodo que a mí no me gusta, y en vez de venir a las 8:30 a entrenar, llega a las 11. A ver, te puede gustar o no, pero es lo que te toca. Entonces, si vos no sabes manejar eso, no sos profesional. Me encantó. Es una pena que no haya llegado más temprano. No, estaba citada a esta hora, no vamos a decir que llegó tarde. Pero nos Aparte, gustaría... bueno, No. está bien que nos quedemos con Y ganas aparte de es más. esto, se trata de esto, ¿no? Quedarte con ganas Fue a propósito de que esto, vuelvas. quiero Yo creo que lo Claro, tenés lo que hiciste cerrar bien. diciendo tenemos que dejar por hoy. Bueno, tenemos que dejar por hoy, mañana. No, un Luciana, placer, por de verdad, favor. gracias por venir. Muchísimas gracias. Y te esperamos pronto. En la próxima consulta. En la próxima consulta. Un placer. Gracias. Chao.